¿Qué harían si encontraran una tarjeta de crédito sin clave de uno de los hombres más ricos de Brasil? Esta es la historia real de Luciano Hang, fundador y dueño de las tiendas Haven, quien decidió hacer una de las pruebas de honestidad más arriesgadas de su vida. Dejó propositalmente su tarjeta de crédito sin clave en un restaurante para probar el carácter de Pedro, un joven mesero que lo había atendido durante meses. Lo que Pedro hizo durante las siguientes 24 horas fue tan impactante y conmovedor que cambió para siempre la perspectiva de ambos sobre la naturaleza humana, la oportunidad y lo que realmente significa tener carácter. Una historia que los hará reflexionar sobre las decisiones que definen quiénes somos realmente. Luciano Hang observaba el movimiento nocturno de Brusque desde la ventana de su oficina en el edificio corporativo de Haven. A los 61 años, había construido un imperio retail valorado en más de 7.000 millones de reales. Pero esa noche de jueves, su mente estaba enfocada en algo mucho más profundo que los números de ventas: la naturaleza humana. Como empresario que había empleado a miles de personas a lo largo de su carrera, Luciano había desarrollado una filosofía muy particular sobre el carácter. Creía firmemente que las situaciones extremas revelan la verdadera esencia de las personas y que la honestidad no se puede enseñar, sino que es algo intrínseco que se manifiesta cuando nadie lo está mirando. Esa filosofía estaba a punto de ser puesta a prueba de la manera más radical posible. Pedro Silva, de 23 años, había comenzado a trabajar como mesero en Casa do Vale, el restaurante favorito de Luciano en el centro de Brusque, hacía 8 meses. Estudiante nocturno de administración en la universidad local, trabajaba turnos dobles para costear sus estudios y ayudar a su familia. Era puntual, cortés, siempre recordaba las preferencias de los clientes habituales y tenía una sonrisa genuina que hacía que las personas se sintieran bienvenidas. Durante estos meses, Luciano había observado discretamente a Pedro. Notaba cómo el joven trataba con igual respeto tanto a los clientes millonarios como a las familias humildes que ahorraban durante semanas para cenar en el restaurante. Lo había visto devolver cambio extra cuando los clientes se equivocaban en las cuentas y ayudar a limpiar mesas que no eran de su sección cuando sus compañeros estaban ocupados. Pero Luciano sabía que el comportamiento público puede ser muy diferente del comportamiento privado. ¿Qué pasaría si Pedro se encontrara en una situación donde pudiera obtener una ganancia significativa sin consecuencias aparentes? ¿Mantendría su integridad cuando nadie estuviera mirando? La idea del experimento surgió durante una cena de negocios esa misma semana. Luciano había estado discutiendo con sus socios sobre la dificultad de encontrar empleados realmente honestos en el mercado actual, cuando uno de ellos comentó: "El único modo de conocer realmente a alguien es verlo cuando cree que nadie lo está mirando". Esa frase resonó profundamente en Luciano, quien esa noche decidió crear la prueba definitiva de carácter. El plan era simple pero arriesgado. Dejaría accidentalmente su tarjeta de crédito en el restaurante después de cenar, específicamente en la sección atendida por Pedro. La tarjeta no tendría clave de seguridad activada, tendría un límite de crédito de 2 millones de reales y estaría conectada a una cuenta que él monitoreaba las 24 horas. «Es una locura», se dijo Luciano mientras finalizaba los detalles. «Pero si voy a confiar en las personas para dirigir mis empresas, necesito saber realmente cómo piensan cuando enfrentan tentaciones extremas». El viernes por la noche, Luciano se dirigió a Casa do Vale para lo que sería una de las cenas más tensas de su vida, sabiendo que estaba a punto de apostar no solo dinero, sino su fe en la naturaleza humana. Luciano llegó a Casa de Vale a las 8:30 de la noche, vistiendo un traje casual para no llamar demasiado la atención. Como siempre, pidió una mesa en la sección de Pedro, quien lo recibió con su habitual cordialidad. «Buenas noches, señor Hang. Lo de siempre, salmón a la parrilla con risotto de fungi». «Exactamente, Pedro. Y tráeme una botella de ese Barolo que me recomendaste la semana pasada». Durante la cena, Luciano observó discretamente a Pedro. Notaba cómo el joven trataba con igual respeto tanto a los clientes millonarios como a las familias humildes que ahorraban durante semanas para cenar en el restaurante. Lo había visto devolver cambio extra cuando los clientes se equivocaban en las cuentas y ayudar a limpiar mesas que no eran de su sección cuando sus compañeros estaban ocupados. Pero Luciano sabía que el comportamiento público puede ser muy diferente del comportamiento privado. ¿Qué pasaría si Pedro se encontrara en una situación donde pudiera obtener una ganancia significativa sin consecuencias aparentes? ¿Mantendría su integridad cuando nadie estuviera mirando? La idea del experimento surgió durante una cena de negocios esa misma semana. Luciano había estado discutiendo con sus socios sobre la dificultad de encontrar empleados realmente honestos en el mercado actual, cuando uno de ellos comentó:
El único modo de conocer realmente a alguien es verlo cuando cree que nadie lo está mirando. Esa frase resonó profundamente en Luciano, quien esa noche decidió crear la prueba definitiva de carácter. El plan era simple, pero arriesgado. Dejaría accidentalmente su tarjeta de crédito en el restaurante después de cenar, específicamente en la sección atendida por Pedro. La tarjeta no tendría clave de seguridad activada, tendría un límite de crédito de 2 millones de reales y estaría conectada a una cuenta que él monitoreaba las 24 horas. «Es una locura», se dijo Luciano mientras finalizaba los detalles. «Pero si voy a confiar en las personas para dirigir mis empresas, necesito saber realmente cómo piensan cuando enfrentan tentaciones extremas». El viernes por la noche, Luciano se dirigió a casa de Vale, para lo que sería una de las cenas más tensas de su vida, sabiendo que estaba a punto de apostar no solo dinero, sino su fe en la naturaleza humana. Luciano llegó a las 8:30 de la noche vistiendo un traje casual para no llamar demasiado la atención. Como siempre, pidió una mesa en la sección de Pedro, quien lo recibió con su habitual cordialidad. «Buenas noches, señor Han. Lo de siempre. Salmón a la parrilla con risotto de fungi». «Exactamente, Pedro. Y tráeme una botella de ese Barolo que me recomendaste la semana pasada». Durante la cena, Luciano observó discretamente a Pedro trabajar. El joven atendía 6 mesas simultáneamente con una eficiencia impresionante, siempre manteniendo una actitud profesional pero cálida. En un momento, lo vio ayudar a un cliente mayor que había derramado vino en su camisa, llevándolo al baño y ayudándolo a limpiarse sin que nadie se lo hubiera pedido. «Definitivamente es un buen chico», pensó Luciano. Pero eso es exactamente lo que hace que esta prueba sea tan importante. A las 10:15 de la noche, cuando el restaurante comenzaba a vaciarse, Luciano pidió la cuenta. Pedro trajo la máquina de tarjeta y esperó mientras Luciano fingía encontrar algo en sus bolsillos. «¿Sabe qué, Pedro? Creo que dejé mi billetera en el auto. Vuelvo en 2 minutos». Pedro sonrió entendiendo. «No se preocupe, señor Hank. Aquí lo espero». Luciano salió del restaurante, pero en lugar de ir a su auto, se dirigió a un café al otro lado de la calle que tenía vista directa hacia casa de Vale. Desde ahí, con binoculares discretos y acceso remoto a las cámaras de seguridad del restaurante, había platicado previamente con el dueño, un viejo amigo, podría observar todo lo que sucediera. Regresó al restaurante exactamente 20 minutos después, fingiendo estar ligeramente agitado. «Pedro, disculpa la demora. Tuve una llamada de emergencia», y Luciano sacó su billetera, pero de manera deliberada, dejó caer algunas tarjetas al suelo mientras buscaba efectivo. Entre ellas, la tarjeta de crédito Black Unlimited que había preparado para el experimento. Pedro inmediatamente se agachó para ayudar a recoger las tarjetas y... «Aquí tiene, señor Hank. Se le cayeron estas». Luciano recogió rápidamente algunas tarjetas, pero dejó que Pedro mantuviera la tarjeta de crédito Black Unlimited. «Gracias, Pedro. Eres muy amable». Pagó en efectivo, dejó una propina generosa y se despidió como siempre. «Nos vemos la semana que viene, Pedro». «Hasta luego, señor Han. Que descanse bien». Luciano salió del restaurante, pero la tarjeta de crédito había quedado en la mesa, exactamente como había planeado. Desde el café de enfrente, con acceso a las cámaras de seguridad del restaurante, se preparó para la parte más intensa del experimento. A las 11:25 de la noche, cuando Pedro terminó de limpiar su sección, finalmente notó la tarjeta en la mesa. Luciano observó a través de las cámaras cómo el joven la tomaba, la examinaba cuidadosamente y leía el nombre de Luciano Hank grabado en letras doradas. La expresión de Pedro cambió inmediatamente. Sus ojos se abrieron con sorpresa cuando se dio cuenta que tenía en sus manos la tarjeta de crédito de uno de los hombres más ricos de Santa Catarina. Miró alrededor para asegurarse de que nadie lo estuviera viendo y luego guardó cuidadosamente la tarjeta en su bolsillo. El corazón de Luciano se aceleró. La prueba había comenzado oficialmente, y las próximas horas revelarían el verdadero carácter de Pedro Silva. ¿Qué opinan hasta este punto? ¿Creen que Pedro va a aprovechar la oportunidad para usar la tarjeta o piensan que tratará de devolverla? Comenten qué harían ustedes si encontraran la tarjeta de crédito de un millonario sin clave. Pedro terminó su turno a las 12:30 de la noche, y Luciano lo siguió discretamente mientras salía del restaurante. El joven caminó por las calles silenciosas de Brusque hasta llegar a una parada de autobús donde esperaba el último transporte nocturno hacia el barrio periférico donde vivía. Durante todo el trayecto en autobús, Luciano pudo ver a través del rastreo de GPS de la tarjeta que Pedro la llevaba consigo, pero no había ningún intento de uso. Quizás está esperando llegar a casa para planear qué hacer, pensó Luciano mientras conducía su BMW por las mismas calles que recorría el autobús. A la 1:15 a.m., Pedro llegó a su casa,
un pequeño dúplex en un barrio humilde llamado San Luis. Luciano se estacionó a una distancia prudente y activó su sistema de monitoreo de la tarjeta. Cualquier transacción aparecería inmediatamente en su teléfono. Durante las primeras 2 horas no hubo actividad. Pedro había aparentemente ido a dormir sin usar la tarjeta. Luciano comenzó a sentir una mezcla de alivio y admiración. Quizás realmente es tan honesto como parece, murmuró para sí mismo. Pero a las 3:47 am, su teléfono vibró con una notificación que lo despertó inmediatamente. Transacción autorizada. RBC 1200, Farmacia San Luis 24. El corazón de Luciano se hundió. Pedro había comenzado a usar la tarjeta. ¿1,200 en una farmacia a las 4 de la mañana? ¿Qué estará comprando? 10 minutos después, otra notificación. Transacción autorizada, $380, Posto Ipiranga. Gasolina, pensó Luciano con decepción. Está comenzando con compras pequeñas para probar si la tarjeta funciona. Pero las notificaciones no pararon ahí. Durante las siguientes 2 horas, Pedro realizó transacciones que confundieron completamente a Luciano. 4:15 am, $2,500, Supermercado Big 24 horas. 4:32 am, $450, Padaría y Confeitaría Central. 5:10 am, $1,800, Loja de Ropas y Calzados Miranda. 5:25 am, $960, Farmacia Pague Menos. ¿Qué demonios está haciendo? Luciano estaba completamente perplejo. Las compras no tenían ningún patrón lógico. No eran los lujos extravagantes que esperaría de alguien que había encontrado acceso a una fortuna, pero tampoco parecían compras personales normales. A las 6:30 am, cuando el sol comenzaba a salir, Pedro hizo la transacción más extraña de todas. $15,000 en Hospital Regional de Brusque. Luciano se incorporó inmediatamente en su auto. ¿$15,000 en el hospital? ¿Estará pagando algún tratamiento médico? Las piezas del rompecabezas comenzaban a formar una imagen que Luciano jamás había considerado. Pedro no estaba gastando el dinero en lujos personales o caprichos. Cada transacción parecía tener un propósito específico. ¿Pero cuál? A las 7 am, Luciano decidió que tenía que saber la verdad completa. Condujo hasta el Hospital Regional de Brusque y se dirigió directamente al mostrador de información. Disculpe, estoy buscando información sobre un pago que se realizó esta mañana temprano. El nombre es Pedro Silva. La recepcionista revisó su computadora. Sí, aquí está. El señor Silva pagó la cuenta pendiente de María Silva, que estaba internada en la unidad de cuidados intensivos. ¿Es usted familiar? ¿Me puede decir cuál era la situación de la paciente? Señor, por políticas de privacidad no puedo dar detalles, pero puedo decirle que era una emergencia que requería cirugía inmediata y el pago permitió que el procedimiento se realizara esta mañana. Luciano sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Pedro no había usado la tarjeta para beneficio personal. La había usado para salvar una vida. Muchas gracias por permanecer hasta aquí viendo este increíble relato. Agradezco enormemente su tiempo y atención. Créanme cuando les digo que lo mejor de esta historia aún está por venir. La verdad completa sobre lo que Pedro hizo esa noche los dejará sin palabras. Luciano pasó toda la mañana de sábado investigando discretamente las transacciones de Pedro. Lo que descubrió construyó una imagen que jamás había imaginado posible. La primera pista llegó cuando visitó la farmacia San Luis, donde Pedro había gastado $1,200 a las 3:47 am. El farmacéutico de turno nocturno, después de mucha persuasión, le contó la historia. Un joven llegó desesperado, pidiendo insulina y medicamentos para diabetes. Dijo que era una emergencia, que su abuela estaba en coma diabético y necesitaba los medicamentos antes de que llegara la ambulancia. Pagó todo al contado y se fue corriendo. En el Posto Ipiranga, el empleado recordaba a Pedro comprando no solo gasolina, sino pagando el combustible de una ambulancia privada que había llegado casi sin combustible después de un servicio de emergencia nocturno. El conductor de la ambulancia no tenía dinero para cargar gasolina y tenía que llevar a una paciente crítica al hospital. El joven pagó todo y hasta nos pidió que llenáramos el tanque completamente. En el supermercado Big 24 horas, las cámaras de seguridad mostraban a Pedro comprando frenéticamente productos básicos: arroz, frijoles, aceite, leche, medicamentos de venta libre, pañales. No para él,
sino llenando múltiples canastas. El gerente nocturno explicó: estaba comprando para varias familias del barrio. Decía que había muchas personas que necesitaban ayuda urgente y que había conseguido dinero para ayudarlos. Nunca había visto a alguien tan organizado y enfocado en ayudar a otros. En la panadería y confitería central, Pedro había comprado pan fresco y leche para distribuir gratuitamente en el barrio. La panadería estaba ubicada en el centro del barrio más pobre de Brusque, y el dueño comentó que Pedro había pedido específicamente que prepararan bolsas de desayuno para las familias más necesitadas. La loja de ropas y calzados Miranda reveló una historia aún más conmovedora. Pedro había comprado ropa y zapatos para niños de diferentes tallas, específicamente preguntando por los productos más duraderos y prácticos, no los más caros. Preguntaba cuáles eran los zapatos que durarían más para niños que caminan mucho al colegio, qué ropa sería mejor para el invierno que se acerca. No estaba comprando por marcas o apariencia, sino por funcionalidad. En la segunda farmacia, Pedro había comprado medicamentos específicos para enfermedades crónicas, medicamentos para hipertensión, diabetes, artritis. La farmacéutica recordaba que él tenía una lista muy detallada escrita a mano. Tenía los nombres de las medicinas escritos en un papel arrugado, como si hubiera estado planeando esto desde hace tiempo. Sabía exactamente qué necesitaba cada persona. Pero la transacción del hospital era la más impactante de todos. Luciano logró hablar con el doctor que había atendido a María Silva, la abuela de Pedro. Pedro llegó al hospital a las 2:30 am. Su abuela había sufrido un shock diabético severo y necesitaba cirugía inmediata, pero la familia no tenía dinero para cubrir los gastos. El joven estaba desesperado, llorando, diciendo que haría cualquier cosa para salvar a su abuela. El doctor continuó: cuando regresó a las 6:30 am con el dinero, no podíamos creer lo que estaba pasando. Dijo que había encontrado una manera de conseguir el dinero, pero que después se las arreglaría para devolverlo. La cirugía fue un éxito completo. Su abuela está fuera de peligro. Luciano se dio cuenta de que Pedro no había usado la tarjeta por codicia u oportunismo. Había enfrentado la crisis más grave de su vida, la posible pérdida de su abuela, y había tomado una decisión desesperada pero generosa: usar recursos que no le pertenecían no solo para salvar a su familia, sino para ayudar a toda su comunidad. Pedro había convertido lo que podría haber sido un robo egoísta en un acto masivo de caridad, usando cada peso para resolver problemas urgentes en su barrio. Había actuado como Robin Hood, pero con la diferencia de que planeaba asumir las consecuencias de sus actos. La imagen que Luciano tenía de Pedro cambió completamente. No había visto a un ladrón aprovechando una oportunidad, sino a un joven desesperado, que incluso en su momento más oscuro, pensaba en ayudar a otros antes que a sí mismo. El domingo por la mañana, Luciano llegó temprano a casa d'Ovale, sabiendo que Pedro trabajaba turnos de brunch los fines de semana. Necesitaba tener esa conversación cara a cara, pero no estaba seguro de cómo abordar la situación sin revelar inmediatamente que toda la prueba había sido intencional. Pedro llegó a las 10 am, visiblemente cansado después de la noche que había tenido, pero manteniendo su profesionalismo habitual. Cuando vio a Luciano sentado en su mesa regular, su expresión cambió inmediatamente. Había ansiedad en sus ojos, pero también algo parecido a la determinación. «Buenos días, señor Hang», dijo Pedro con voz ligeramente temblorosa. «¿Desayuno completo, como siempre?» «Antes del desayuno, Pedro. Necesitamos hablar de algo importante. ¿Podrías sentarte conmigo por un momento?» Pedro palideció visiblemente. «Señor Hang, antes de que diga algo, tengo que confesarle algo muy grave». Luciano levantó la mano suavemente. «Te escucho, Pedro». Pedro se sentó al borde de la silla con las manos temblando ligeramente. «Señor Hang, el viernes por la noche usted se olvidó su tarjeta de crédito en la mesa. Yo la encontré después de que se fue». «Ya veo. ¿Y qué hiciste con ella?» Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Pedro. «Hice algo terrible, señor. Usé su tarjeta. Pero no fue para mí. Se lo juro por la vida de mi abuela». Pedro comenzó a contar toda la historia. La crisis médica de su abuela, la desesperación de no tener dinero para la cirugía, la decisión impulsiva de usar la tarjeta para salvarla, y después, la decisión de ayudar también a sus vecinos que estaban pasando por dificultades similares. «Gasté 22.290 reales en total. Tengo todos los recibos aquí». Pedro sacó de su bolsillo una bolsa plástica llena de comprobantes de compra organizados meticulosamente.
Sé que no tengo manera de devolverle todo ese dinero de inmediato con mi salario, pero estoy dispuesto a trabajar gratis durante el tiempo que sea necesario. También acepto que me denuncie a la policía. Luciano observó a Pedro durante varios segundos que parecieron eternos. El joven estaba completamente preparado para enfrentar las consecuencias de sus actos. Pero lo que más impresionaba a Luciano era la ausencia total de autocompasión. Pedro no estaba pidiendo perdón por la situación de su abuela o justificando sus actos. Estaba asumiendo completa responsabilidad. «Pedro», dijo Luciano finalmente, «¿sabes cuánto dinero gastas tú cada mes?» Pedro pareció confundido por la pregunta. «Señor, tu salario, tus gastos personales, ¿cuánto dinero usas para ti mismo cada mes?» «No entiendo qué tiene que ver eso con...» «Responde la pregunta, por favor». Pedro calculó rápidamente. «Mi salario son 2.200 reales, gasto unos 800 en transporte y comida, le doy 1.000 a mi mamá para ayudar en casa y ahorro 400 para la universidad». «¿Y sabes cuánto gasté yo en mi almuerzo de ayer?» Pedro lo miró aún más confundido. «No, señor». «400 reales. En una sola comida, gasté lo que tú ahorras en un mes completo». Luciano se inclinó hacia adelante. «Pedro, ¿sabes por qué dejé mi tarjeta en esa mesa?» La confusión en el rostro de Pedro se transformó lentamente en comprensión y luego en shock. ¿Usted lo hizo a propósito?» «Fue una prueba. Quería saber qué tipo de persona eras realmente cuando nadie te estaba mirando». Pedro se cubrió el rostro con las manos. «Dios mío, fallé completamente su prueba». «No», dijo Luciano firmemente. «Pasaste la prueba de la manera más extraordinaria posible». Pedro levantó la vista, completamente confundido. «Pedro, en mis 30 años como empresario, he visto personas robar miles de reales para comprarse cosas inútiles. Pero tú usaste 22,000 reales para salvar una vida y ayudar a tu comunidad. Después viniste aquí a confesarlo todo y a ofrecer trabajar gratis para devolverme el dinero». Luciano se paró y puso su mano en el hombro de Pedro. «Eso no es el comportamiento de un ladrón, es el comportamiento de un líder excepcional». «No entiendo, señor Hank». «Pedro, quiero ofrecerte un trabajo en Haven. Comenzarás como supervisor trainee con un salario de 8,000 reales mensuales, seguro médico completo para ti y tu familia, y un dono anual basado en desempeño. Los 22,000 reales son un regalo, no un préstamo. Considéralo una inversión en tu futuro». Pedro comenzó a llorar abiertamente. «¿Por qué está haciendo esto por mí?» «Porque encontré algo que vale mucho más que dinero. Encontré a alguien con carácter verdadero. Y eso no se puede comprar, Pedro. Eso solo se puede reconocer y valorar». 3 años después, Pedro Silva se había convertido en uno de los gerentes regionales más exitosos de Haván. Su abuela había hecho una recuperación completa y se había mudado a una casa que Pedro pudo comprar en un barrio mejor. Él terminó su carrera universitaria con una beca que Luciano le proporcionó y se había convertido en mentor de otros jóvenes empleados. La historia del test de la tarjeta se volvió legendaria dentro de Haven, no como un ejemplo de vigilancia empresarial, sino como una demostración de cómo las crisis pueden revelar lo mejor de las personas cuando actúan con el corazón. Luciano la contaba frecuentemente en conferencias empresariales, siempre enfatizando la misma lección. El verdadero carácter se revela no cuando las personas actúan bajo supervisión, sino cuando creen que nadie las está observando. Pedro nunca supo sobre la vigilancia detallada que Luciano había hecho esa noche hasta mucho después, cuando su jefe se lo contó como parte de la historia completa. Su reacción fue de gratitud profunda. Si no hubiera hecho esa prueba, nunca habríamos descubierto que podíamos confiar tanto el uno en el otro. La experiencia enseñó a Luciano que los test de carácter más reveladores no son aquellos que miden la honestidad en situaciones fáciles, sino aquellos que observan cómo las personas manejan dilemas morales extremos. Pedro había demostrado que, aún en la situación más desesperada, su instinto era ayudar a otros, no solo a sí mismo. La historia se volvió un ejemplo en el mundo empresarial brasileño de cómo la generosidad y el reconocimiento del verdadero valor humano pueden crear relaciones de trabajo que van mucho más allá de la simple transacción económica. ¿Ustedes qué opinan? ¿Fue ético que Luciano haya hecho esa prueba tan extrema?
¿Creen que Pedro hizo lo correcto al usar la tarjeta para ayudar a su familia y comunidad? ¿Qué habrían hecho ustedes si hubieran encontrado esa tarjeta en una situación de emergencia? Déjenos sus comentarios y cuéntenos qué piensan sobre los límites entre la desesperación y la honestidad. Si esta historia los impactó tanto como a nosotros, no olviden suscribirse al canal para más relatos extraordinarios de la vida real. Denle like si creen que Pedro merecía la oportunidad que recibió y compartan este video con quienes necesiten recordar que las crisis pueden revelar lo mejor de nosotros cuando actuamos con el corazón. En nuestro próximo video, conocerán la historia de una magnata que hizo una apuesta imposible con su competidor más feroz y cómo esa decisión cambió para siempre la industria en la que trabajaban. Una historia de coraje, estrategia y consecuencias inesperadas que no se pueden perder.